Dios tiene todo bajo control. Hermanos, vamos a ver la historia, hermanos, de una persona que hemos escuchado mucho. El nombre de esta persona se llamó José. Amén. ¿Se han oído hablar de él? Amén. José el soñador. Hermanos, ¿sabe que fue un hombre, hermanos, que dice la palabra, la historia de él está en Génesis, hermanos, Génesis del 37 y nos vamos a ir guiando para allá más adelante, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo Dios lo tenía destinado para algo grande. Amén. Si han estudiado la palabra ahí, hermanos, ¿sabe que nos damos cuenta, hermanos, que José, hermanos, era el más chico de la familia a la cual él pertenecía? Y el papá lo quería mucho. Amén. ¿Cuántos han sabido que sus padres los han querido muchos? Aparentemente no. Fíjense, en mi familia fuimos 12, hermanos. Fuimos 12 y hubo 3 que parece que murieron, y éramos 15. Y entre de los 12, hermanos, o de los 15, yo fui el número 5. Y siempre dije yo, no hubo quinto malo, ¿verdad? Entonces, yo siempre dije, bueno, ¿para qué nací? O sea, de niño, ¿verdad? Cuando nuestra infancia, hermanos, allá era otra vida, diferente a la de hoy. Amén. Pero sabe que yo me doy cuenta, hermanos, que siempre Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pasa el tiempo, hermanos, y va creciendo uno, hermanos, se casa, tiene familia, hermanos, y empieza uno a trabajar y empezamos a decir, ¿para qué estoy trabajando? A lo mejor mis hijos van a crecer y se van a ir. Y efectivamente los hijos crecen y se van. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando somos sellados por Dios, hermano, no es quien nos quite de la mirada de Dios. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra, hermanos, que José era el más chico y Dios lo usaba. Dios lo tenía apartado para algo especial. Pero ¿sabe que los hermanos no lo veían así, hermanos? Los hermanos lo veían con arrogancia, con enojo, con ira, con envidia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios sabía lo que había hecho en él. Dios sabe lo que ha hecho en cada uno de ustedes. Y la gente no lo ve, hermanos. A veces hasta la familia les caemos mal. A veces, hermanos, a veces en nuestra familia eres cristiano. A veces, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Tanto estar yendo, Dios no te escucha. Dios nos escucha. Amén. Dios nos escucha. Y el hecho de que pasemos pruebas y luchas, hermanos, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Porque nadie ha dicho que el camino del Señor iba a ser fácil. Porque si yo miro la historia de mi esposa, si miro la historia o la vida de la hermana Toñita, la hermana Rosita, de la hermana Marta, de la hermana Noelia, yo me doy cuenta, hermanos, que la vida de ellas no ha sido fácil. Ha sido de sufrimiento, de lágrimas. Pero sabe que hay una recompensa para todo eso. Amén. Hay una recompensa, hermanos, y el hecho es que tengamos vida, hermanos, y que podamos todavía pedir y gemir por los que queremos. Dice la palabra, hermanos, que ahí en José, hermanos, hay muchas cosas que extraer para predicaciones. Dice que fue un hombre de convicciones. Amén. Fue amado, hermanos, en demasía por su papá. Su papá lo quiso mucho, pero se ganó que lo aborrecieran sus hijos, sus hermanos, perdón. A lo mejor en el evangelio, hermanos, usted es aborrecido, pero sabe que papá lo ama. Amén. Sabe que papá lo ama, hermanos, y sobre eso, hermanos, no hay amor más grande que el de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios es tan grande, hermanos, porque sabe que dice que el amar a Dios, hermanos, somos amados y somos aborrecidos. El mundo nos aborrece. El mundo no nos quiere, pero nos ama papá. Dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. A veces los hijos no nos quieren, hermanos. Cuando estamos a tesón y tesón, busca a Dios, sigue a Dios. Los vemos enfermos, los vemos con problemas, y uno como padre ahí está. Amén. Uno como padre ahí está, y aun cuando nos rechacen, ahí estamos. Amén. Mire, hermanos, a José, dicen que el papá se ponía a pensar mucho en la situación de él, porque José le había dicho algunos sueños que tenía acerca de sus hermanos, acerca de sus padres, y que los incomodaba. A veces cuando usted habla la verdad, a la gente le incomoda. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra que la palabra, la verdad nos va a hacer libres. Amén. Y hermanos, dice la palabra, hermanos, que
En ocasiones, hermanos, el hijo José se llevaba situaciones difíciles. Y sabe que dice la palabra, ustedes lo conocen, que en ese entonces José, hermanos, los hermanos planearon algo en contra de él. Y dijeron, aquí lo vamos a destruir. Hermanos, pero cuando estamos sellados por la presencia del Señor, nada nos puede hacer daño. Amén. Ni ninguna lucha, ninguna prueba, ningún viento, hermano, nos puede mover si estamos parados en la roca, como dijo la hermana, en la roca que es Cristo. Y dice la palabra, hermanos, que ustedes saben que lo agarraron, hermanos, lo llevaron y lo echaron ahí a una cisterna y lo querían matar, pero hubo alguien que intervino. Y no fue precisamente uno de sus hermanos, fue la mano y la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos ha librado Dios del peligro? Muchas veces y no nos damos cuenta, pero Dios siempre está al cuidado de nosotros. Dice la palabra, hermanos, que José lo sacaron, hermanos, y lo vendieron a los ismaelitas. Y ellos a su vez lo vendieron a Potifar. Una persona, hermanos, que era importante, amén. Era importante ahí, hermanos, y dijo, pues lo voy a tener como criado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando el enemigo sabe que tenemos potencia para la obra del Señor, el enemigo pone trabas. Amén. Pone personas ahí para decir, no, ¿qué vas a hacer? No es correcto que hagas aquello. Pero hermanos, cuando Dios está en medio, todo se destruye para la gloria de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que más adelante dice que ahí cuando Potifar, hermanos, lo tomó, hermanos, dice que lo miró que tenía mucha potencia espiritual y que iba a ser de bien para lo que él estaba sirviendo. Dice que en tiempo atrás dice que después de ser José el hijo privilegiado, hermanos, pasó a ser esclavo. Amén. Era un esclavo, hermanos, en el cual él tenía que servir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él tenía a Dios en su corazón. Y eso no lo hacía desistir de volver hacia atrás, sino seguir adelante. Hermano, ya estamos aquí, hermanos, ya no podemos volver hacia atrás. Amén. Si el Señor nos libró, hermanos, de ataduras, si el Señor nos libró de peligro, de problemas, no es correcto volver hacia atrás. Mire, hermanos, hay gente, hermanos, que va a las congregaciones, aquí en Estados Unidos y van un tiempo, están bien avivados, después de rato se desaniman, se salen, se van, dejan de congregarse, como si Dios fuera un juguete. Hermanos, Dios es Dios. Si ellos no vienen, si ellos no quieren, Dios sigue siendo Dios. Amén. Si usted le alaba y yo le alabo, Dios sigue siendo Dios. Y Él se goza con nuestra alabanza. Hermanos, dice la palabra, hermanos, que a veces, hermanos, cuando todo va en contra de nuestra, hermanos, aparece la mano de Dios. Amén. Dice, hermanos, que José, hermanos, le echaba ganas y seguía adelante. Y dice la palabra, hermanos, que cuando él llegó, hermanos, a la casa de Potifar, hermanos, hubo algo muy importante en él, hermanos, que había santidad en él. Amén. En él había santidad. Eso es lo que debe de haber en el cristiano, hermanos. Cuando Dios nos escoge, hermanos, nos escoge para que seamos santos para Él, apartados del mal, apartados del pecado. Dice la palabra, hermanos, que hubo ustedes la situación, ustedes se dan cuenta de la situación que hubo con la esposa de Potifar. Pero él, hermanos, ahí todavía él decía, no puedo hacer eso, ni contra mi Dios, ni contra mi amo. Amén. Porque había santidad y lealtad, hermano, al Señor y a quien Él le servía. Hermanos, y nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo dice, aconsejaba a Timoteo, dice, huye de las pasiones, amén, juveniles. Hermanos, y no nada más eso es para los jóvenes, eso es para todo el pueblo del Señor. Tenemos que huir de lo que no nos conviene, de lo que Dios no quiere que estemos haciendo, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que José, hermanos, tenía convicciones. José, aparte, hermanos, a pesar de haber caído como esclavo, hermanos, no renegó de Dios. Y a veces, hermanos, pasan situaciones y decimos, ¿hasta cuándo, Dios? Pero es, hermanos, cuando Dios quiere. Es en el tiempo de Dios. Usted cree, hermanos, y lo digo con mucho respeto, nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Marta, ¿verdad? Que tienen ahí familia, a veces, hermanos, en la cárcel. Ustedes no creen, o no creemos, hermanos, que ellos quieren, hermanos, que ellos salgan. Pero es en el tiempo de Dios.
A veces la persona dice, es tanto tiempo, pero ¿qué ha dicho Dios? Cuando todo está en plan de Dios, todo es perfecto, hermanos. A veces cuando no vemos a nuestros hijos que cambian, a nuestra familia, hermanos, que se rehúsan a buscar al Señor, a la gente que no quiere buscar al Señor, decimos, ¿hasta cuándo Dios? Pero Dios tiene el tiempo para todo, hermanos. No podemos decir al Señor, ya Señor, porque Él sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Dice la palabra, hermanos, que el Señor sacó de ahí, hermanos, de una u otra forma sacó ahí a José, hermanos, de ser esclavo y lo llevó a un lugar mejor. A lo mejor, hermanos, en nuestra forma vana de vivir anterior, hermanos, hubiéramos sido lo peor. Como he oído, hermanos, que han testificado, hermanos, que quizás ni existieran, pero por la mano de Dios están aquí. Porque Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Fue un hombre que tenía santidad y tenía lealtad. La decisión de vivir en santidad, hermanos, o de pecar, es nuestra. Amén. La decisión de vivir en santidad o de pecar es nuestra. Cuando nosotros queremos pecar, vamos a pecar porque queremos. No porque Dios nos haya aventado a hacer el pecado, hermanos, o a pecar, hermanos. Nosotros, hermanos, pero Dios nos demanda a que vivamos en santidad. Y dice la palabra que sin santidad, nadie, hermanos. Entonces tenemos que buscarle al Señor. Y a veces decimos, ¿y por qué no viene aquel? ¿Y por qué no viene aquella? Hermanos, a uno como pastor quisiera ver la iglesia rebosante de gente, pero llenos de la presencia del Señor. Pero si la gente no quiere, ¿qué puede hacer usted, hermanos? Si usted va y les ruega, si usted va y les habla, si usted va y les dice, a veces dirán, el pastor no está haciendo las cosas bien. Hermanos, si se pusiera una semana como pastor, se daría cuenta, hermanos. Se daría cuenta que le gemimos a Dios, que aclamamos a Dios, que le lloramos a Dios. Hermanos, pero Dios no forza a nadie. Amén. Dios no forza a nadie. A veces la misma condición de la persona lo va a traer a buscar a Dios. José no se quitó, hermanos, de lo que Dios lo había buscado, hermanos. Dios lo había buscado para que fuera algo grande, hermanos. Dios lo buscó a usted para que fuera algo grande. Amén. Dios lo buscó a usted, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cualquiera dirá, pues ¿qué vas a hacer a la iglesia? No cambias, no le importa lo que la gente diga a usted, lo que le importa es lo que Dios piense de usted. En usted todo el mundo, hermanos, y hasta uno de pastor va a haber fallas. El hermano falló, la hermana falló, aquellos fallaron, todos fallaron. Pero ¿qué piensa Dios de usted? Lo que le debe importar como cristiano es qué piensa, qué quiere Dios para usted. José, hermanos, siguió su convicción bien puesta, hermanos, de buscar a Dios. Tenía unas convicciones de que sabía de que Dios le daba los sueños. No deje de anunciar el plan de Dios. No deje de hablarle a sus hijos y decirles, Cristo te ama. Cristo va a hacer un cambio en ti. Créale a Dios, amén. Hermanos, más adelante dice, hermanos, que cuando José, hermanos, fue acusado injustamente y lo metieron a la cárcel. Hermanos, yo creo que quizás yo, en mi debilidad, hubiera dicho, ya para qué si busco a Dios. Si allá afuera no me creyeron, aquí menos. Pero sabe que, hermanos, siempre hay un plan de Dios perfecto. Cuando José cayó ahí, hermanos, se da cuenta, hermanos, que José estaba con un plan y propósito de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que él fue el encargado de los presos ahí. Ahí le dieron, imagínense que hubiera dicho José, Señor, pero si tú me pusiste en un sueño que mis hermanos iban a estar a mi disposición y mis padres también. Señor, ¿cómo es posible que me traigas aquí encarcelado? Y que yo les sirva, que ellos me sirvan a mí. Eso no, hermanos, tenemos que esperar el plan de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que José hacía lo que Dios le decía que hiciera. Había una rectitud delante de Dios. Había una lealtad delante del Señor y sobre todo había una santidad. Porque si José hubiera sido otro, hermanos, hubiera caído con la esposa de Potifar. Pero él sabía a cuál Dios estaba sirviendo. Y él sabía, hermanos, que Dios lo estaba mirando. Amén. Hermanos, si echamos a perder el plan del Señor, hermanos, todo se va abajo. Pero hermanos, cuando dejamos que Dios obra para bien. Amén. La hermana Toñita decía un texto, hermanos, que a los que aman
a Dios, todas las cosas ayudan a bien, para bien. Pero no es para todos. Amén, hermano Toñito. ¿Es para quiénes? Hermanos, ¿usted cree que fue llamado al propósito de Dios? Por algo están aquí. Amén. Aunque el mundo no lo crea, aunque la familia no lo crea, usted créale a Dios. Aunque la gente lo señale a usted, no se preocupe. El diablo siempre lo va a señalar. Y cuando le señale, dele gloria a Dios, hermanos. Amén. Porque cuando no lo señala, quiere decir, hermanos, que usted está pasivo. Pero cuando usted lo insiste, usted le busca, cuando usted anuncia al Señor, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que algo bueno está haciendo para Dios. Que aunque le digan que no es cristiana, no me interesa lo que tú digas. Me interesa lo que Dios diga. El enemigo lo que quiere, hermanos, que la gente hable. Pero sabe que Dios es bueno, amén. A pesar, hermanos, de que José estuvo en la cárcel, a pesar de eso, ¿sabe qué pasó, hermanos? ¿Sabe qué hizo José, hermanos? Siguió firme con la convicción de buscar a Dios. Y dice la palabra, hermanos, que cuando estaba, dice que el copero y el panadero, que fueron los que José les había interpretado sueño, dice que el copero se olvidó. Amén. Se olvidó de José, de la promesa que le había hecho a José. Pero dice que cuando él estaba afuera, dice que el faraón tenía unos sueños. Y dice la palabra, hermanos, que el copero se acordó de José. Hermanos, alguien se va a acordar de que usted le ha hablado de Dios. Alguien, hermanos, en su situación difícil se va a acordar de que Dios está ahí. Y dice la palabra, hermanos, que hubo muchos que le quisieron interpretar los sueños al faraón y nadie pudo. Pero dice que cuando José, le dijeron de José, José fue y le interpretó el sueño. ¿Y sabe qué hizo el faraón, hermanos? Dice la palabra, hermanos, que hizo algo muy importante. Lo puso muy en alto. Cuando honramos a Dios, Dios nos honra, hermanos. Amén. Cuando servimos a Dios, Dios nos pone gente que nos sirva, hermanos, para que sigamos adelante. Dice la palabra, hermanos, que otra de las cosas que tuvo José, hermanos, es que fue un hombre que aprendió a perdonar. Amén. Hermanos, ¿cuántos hemos perdonado? ¿A cuántos nos han ofendido? Casi a todos, amén. De una u otra forma nos ofenden, nos lastiman, nos dañan. Hermanos, pero cuando de veras, hermanos, dejamos que Dios perdone, hermanos, dejamos, para que poder perdonar, hermanos, tenemos que dejar atrás el pasado. Yo oía a nuestro hermano Alfredo y decía, el pasado no me interesa, pero sí se recuerda para saber de dónde Dios nos sacó. Y dice, hermanos, que si José no hubiera perdonado, hermanos, José no hubiera llegado al lugar que Dios quería que estuviera. Amén. Dice la palabra, hermanos, que pasa el tiempo, hermanos, y cuando José tenía un rango muy alto ahí, hermanos, dice que llegaron sus hermanos, aquellos que una vez lo señalaron, aquellos que una vez le tuvieron envidia, aquellos que una vez, hermanos, lo quisieron matar. Hermanos, dice que Él los perdonó. Amén. Dice la palabra, hermanos, que para que usted y yo podamos llegar al trono del Señor, tenemos que saber perdonar. Miren, hermanos, pasamos la Semana Santa, hermanos, y una de las palabras de Jesús, ¿cuál eran? Perdónales. Aún, hermanos, en su agonía Él pedía perdón. Y es lo que debemos hacer usted y yo, perdonar. A veces decimos, pero ¿por qué lo voy a perdonar si hizo? Hay gente, hermanos, que ha sido tan dañada que no quiere perdonar. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Cuando Dios es bueno, hermanos, y Dios está en nuestro corazón, Dios hace que perdonemos a quienes nos han ofendido. Y dice la palabra, hermanos, que José perdonó a sus hermanos. Hermanos, cuando hay un hijo de Dios, hermanos, la palabra del Señor obra para bien. Hermanos, Dios había elegido a José para algo grande. Y aún, hermanos, cuando hubo muchos trabas, muchos inconvenientes, Dios sabía que había algo grande para José. Y José no dejó de poner el nombre de Dios en alto, porque en cada sueño que él interpretaba, honraba a Dios. Hermanos, honremos a Dios aún en nuestra situación. Aún en nuestros problemas, honremos a Dios. Y no digamos, hermanos, que somos nada. No, yo no hago nada en la iglesia. No, usted es importante en la obra de Dios. Amén. Cada uno de ustedes es importante, aunque el enemigo diga, no, ya no vayas.
No te valoran, Dios lo valora. No espere, hermanos, la recompensa del hombre. El hombre va a fallar, pero Dios no. Amén. El Señor honró a José porque José le fue fiel. Hermanos, cuando hay convicciones, hermanos, cuando hay santidad y lealtad, cuando hay, hermanos, perdón, hermanos, Dios está ahí. Amén. Hermanos, aprendamos a buscar a Dios con todo el corazón. Aprendamos a honrar a Dios, hermanos, y a entender, hermanos, que nosotros no elegimos a Dios. Hicimos la decisión de aceptarlo en el corazón, pero Él nos escogió a nosotros. Amén. Él nos escogió, hermanos. Imagínense un hombre que les está predicando. Un hombre, hermanos, que creía que era nada. Un hombre, hermanos, que era agresivo con su esposa verbalmente. Un hombre, hermanos, que era celoso, amando poder. Un hombre que decía amar a Dios, pero que no amaba a Dios. Hermanos, ahora está predicando aquí, honrando a Dios, porque Él me escogió a mí. Amén. Y yo decidí buscarle, decidí ser cambio, decidí ser nueva criatura, hermanos. Y Dios ha sido bueno conmigo. No puedo decir que Dios ha sido malo, porque Él no ha sido malo conmigo. Hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si usted cree, hermanos, que es nada, hermanos, no crea, hermanos, lo que el enemigo diga. Usted es importante para Dios. Aun cuando el esposo o los hijos, hermanos, lo toman por abajo, hermanos, usted no se crea, hermanos. Dios puso la mirada en usted. Amén. A veces dice, no, que tú no sirves ni para trabajar. Usted no crea lo que le digan. Que tú no eres, hermanos, eso yo le decía a mi esposa. Eran palabras que yo le lastimaba, hermanos. Y le decía, tú no sirves para nada. Yo le decía, tus hermanos no te quieren. Si tú sin mí no eres nadie. Hermanos, qué mentira del diablo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando Dios me va haciendo entender, hermanos, Dios me hace entender y ¿sabe qué me dice el Señor? Tienes que pedir perdón. Amén. Y el ego del hombre dice, no, ¿por qué? Hermanos, tenemos que pedir perdón. Amén. Porque cuando no pedimos perdón, hermanos, seguimos con esa soberbia dentro de nuestro corazón. Hermanos, y cuando yo hablo con mi esposa y le digo, hermanos, Dios cambia mi vida para siempre. Es diferente mi vida. Mi comportamiento quizás todavía no sea el mejor, pero Dios sigue estando en medio de nosotros. Dios nos sigue guardando en el hueco de su mano. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios es maravilloso y porque permitimos, hermanos, saber, hermanos, que hay convicciones. Sabemos, hermanos, que tenemos que vivir en santidad y sabemos que tenemos que saber perdonar para la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántos han sabido perdonar? A veces no decimos, es que se fue hablando de la iglesia, se fue hablando de mí. Olvídese de eso, hermanos. Cuando usted ve a su hermano que se ha ido de la iglesia, dele un abrazo. Dígale, el Señor se sigue amando. El Señor te sigue perdonando. El Señor se sigue bendiciendo, hermanos. Pero dígalo de corazón. Amén. Hermanos, porque a veces hablamos nada más, hermanos, pero no salen del corazón. ¿Sabe cuáles son las palabras que salen a veces del corazón? Las hirientes, las que dañan. Pero cuando tenemos al Señor arraigado en nuestro corazón, salen palabras que edifican a los demás. Amén. Cuando José, hermanos, miró, hermanos, la hambruna que había venido en aquella área, hermanos, en toda aquella región, vino su familia. Si a José lo hubieran matado, esa gente hubiera muerto de hambre y su familia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando Dios nos elige para cosas buenas. Amén. Hermanos, ¿usted cree que Dios lo eligió para algo bueno? Hermanos, le voy a pedir que se pongan de pie. Y le voy a pedir en el amor del Señor que le pase al altar. Amén. No, pastor, ahí lleva sin cara ahí, pásale para acá. Hermanos, pásenle a orar, hermanos. Niñas, pásenle a orar. Pásenle a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Miren, hermanos, yo les he dicho, hermanos, más de una vez. En la cárcel hemos ido, hermanos, y ellos quieren, anhelan, hermanos, en la prisión. ¿Sabe qué anhelan? Un altar, hermanos, para orar al Señor. Hermanos, ellos no lo tienen el altar. Si usted y yo lo tenemos, ¿por qué no pedirle al Señor misericordia? Amén. ¿Por qué no pedirle al Señor que venga y que nos guarde, que nos cubra, que nos bendiga? Hermanos, Dios es bueno. La Biblia habla en el Antiguo Testamento del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí, hermanos, lo podemos simbolizar, hermanos, el altar es el lugar santísimo. Pasemos a buscar al Señor, hermanos.
Busquemos a Dios mientras haya oportunidad. El tiempo se está acabando.